Vamos a conversar hoy día con el profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Belolio, un poco sobre cómo están apareciendo las distintas opciones después del plebiscito de salida. Cristóbal, gracias por estar acá. Un gusto, Fernando. Y sobre todo, a ver, yo desde ese domingo hago siempre la primera pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cómo se entiende bajo la lógica de lo que era el plebiscito de entrada, toda la dinámica de la convención? Por cierto, también toda la contra y la muy buena campaña que hubo de oposición, pero la verdad es que era bien sorprendente el resultado. ¿Tú crees que fue la campaña del rechazo? No, yo creo que la campaña del rechazo cometió pocos errores. Ah, ya. Correcto, sí. Cometió pocos errores. Yo creo que estamos en la etapa, Fernando, de tirar hipótesis arriba de la mesa. A ver, eso, tiremos hipótesis. Es muy luego para concluir. Nada mejor que partir con los griegos. Sí. Tiremos hipótesis. La primera hipótesis, yo diría que el clima político en Chile cambió. Y de un anhelo de transformación que significaba pedirle a la población retroceder un paso para avanzar dos, el estallido social básicamente, esta indignación contra los poderes establecidos, que de alguna manera marcó la elección de los constituyentes, por eso tuvimos la fisonomía que tuvimos en la convención. El clima me da la impresión a mí que el 2021 ya empezó a cambiar, sobre todo después de la pandemia, y volvieron a aparecer dos viejos conocidos, economía y orden público. Y cuando esos viejos conocidos entran en la agenda, generalmente tiende a ser la derecha la que reditúa mejor. Coincide de hecho con el ascenso de Kast. Creo también que es para este gobierno, no sé qué opinas tú, pero los temas de orden público y economía han sido de hecho los más prevalentes y lo que ha hecho tan complejo que para un elenco joven, un repertorio muy crítico además de cómo lo habían hecho sus padres, ha sido tan difícil encarar estas agendas. Entonces el clima político cambió, por así decirlo. No hay que comparar esto con el 20% que sacó la derecha en la convención, sino quizás el 45% de Kast en segunda vuelta era el desde. Segunda hipótesis, los convencionales. Los convencionales terminaron siendo, en vez de un activo, un pasivo, ¿cierto? Y si bien en un principio muchos miramos con interés que no eran los sospechosos de siempre los que harían este trabajo, ¿cierto? De que no sería la clásica élite política y económica, que había diversidad, que había colorido, que había, algunos dijeron por ahí, Juan Pablo Luna, ¿cierto? Esta realmente representa a Chile. Parece que nos pasamos un poco para el otro extremo, demasiada performática, ¿cierto? Como diría Carlos Peña, no domesticaron sus subjetividades en algún sentido, y eso yo creo que terminó por afectar lo de Rojas Vade. Ni hablar. En tercer punto, yo diría que la convención exageró la tecla identitaria. Así como a muchos teóricos políticos liberales o del establishment en su momento les dijeron, pero ¿cómo no vieron venir lo que ocurrió? Yo le preguntaría hoy día a los teóricos de izquierda que si acaso no leyeron nada de lo que estaba pasando en el mundo respecto del backlash, ¿cierto? De la reacción conservadora que se produce cuando tú exageras la tecla identitaria, ¿cierto? Trump, Hillary, yo creo que es un buen... Tú te estás refiriendo básicamente a todo lo que tiene que ver con la plurinacionalidad, el énfasis en los pueblos originarios... A todo lo que tiene que ver particularismos, ¿cierto? Que parecieran afectar o herir la sensibilidad de igualdad ante la ley, ¿cierto? Esta idea más universalista. La plurinacionalidad es un caso, la paridad es otro, pero en general la idea de que se reconozca explícitamente que hay trayectorias históricamente desaventajadas, desplazadas, y por ende se les asignen ciertos derechos especiales o ciertas acciones afirmativas o ciertas políticas compensatorias o restitutivas que hacen que genere ahora el resentimiento del lado opuesto, ¿cierto? Ahora, déjame ahí en ese punto que me parece súper importante, lo he conversado con varias personas acá, introducirte un par de más posibles ideas a esa tómbola. Yo tengo la impresión que, efectivamente, tú tienes razón, quizás se extremó la cosa identitaria, pero lo que quizás no se pensó es que en términos de la imagen de por ejemplo, los pueblos originarios y toda la plurinacionalidad en todo Chile, nosotros estábamos convencidos que éramos extraordinariamente abiertos a ese tipo de cosas y que no teníamos xenofobia con respecto a los pueblos originarios. Y tampoco creo que... Yo creo que sí se descubrió que parece que, oye, ¿sabéis qué? Bien interesante tener a una serie de indígenas en la convención, pero oye,
que estén ahí, hagan el saludo y después no nos metamos en el temario. Yo estoy de acuerdo que el reconocimiento de los pueblos indígenas era el desde. De ahí en adelante uno tenía que ver cómo se encarnaban instituciones concretas, ¿cierto? Sí. Y por eso hablo de derechos especiales, acciones afirmativas, ¿cierto? Es decir, cuando se le asegura por el hecho de pertenecer a una identidad, un cierto espacio, desde el Banco Central hasta en el Tribunal Constitucional, por así decirlo. Las políticas restitutorias, ¿cierto? Esta idea de que se va a crear una comisión que va a hacer tales cosas, hasta los sistemas paralelos de justicia, ¿cierto? Yo te pregunto sinceramente si tú habías leído, antes de que empezara la convención, algún artículo académico, alguna columna que propusiera sistemas paralelos de justicia hasta antes que llegáramos a la discusión de la convención. Yo al menos no lo había hecho. No. Me había tocado leer en otras partes del mundo. En todo caso, parecía una idea interesante. Parecía una idea interesante. Es que ahí también hay una cuestión bien interesante también, perdón por repetir el concepto, pero es interesante que, independiente del mérito normativo de una propuesta, a veces su falta de socialización previa es la que termina por derribarla. Y aquí me parece que la convención trató de operar como vanguardia cultural en muchos aspectos que no estaban socializados en la sociedad chilena. Fernando Atria, por ejemplo, que para mí hoy día es el mejor analista de lo que ocurrió, curiosamente no para haber actuado en el momento para detenerlo, pero él dice sí, hubo aquí un efecto, digamos, de lenguaje, dice asamblea estudiantil, donde Sol Serrano también me gusta mucho cómo lo dice, se importó literalmente el manifiesto de la ONG a la convención. Las disidencias sexogenéricas, el pobre Agustín Esquella tratando de decir, pero a ver, no entiendo, si es disidencia y la estamos reconociendo, no deja de ser, que es una pregunta válida, pero automáticamente cualquier persona que tenía una observación al respecto parecía que quedara fuera de los márgenes civilizatorios. Sí. Y me parece que eso pudo haber sido también un punto. A propósito de otra cuestión que dice Fernando Atria, que me parece que tiene toda la razón, dice que la convención operó en cierto momento con una unilateralidad, porque la derecha no era necesaria, ¿cierto? Cuando varios advertimos de que la dinámica no iba a ser de geometría variable le llamábamos al hecho que los 2/3 en algunas cosas iba a ser la izquierda y el centro, en otras las centros, izquierdas y derechas, en otro la derecha y pero todos iban a ganar algo y todos iban a perder algo. Por lo tanto, en el resultado las huellas digitales de todos iban a estar. Ganaste algunos partidos, perdiste otros. Probablemente en ese escenario el centro los gana casi todos, ¿cierto? Pero en el escenario de geometría variable yo creo que había una posibilidad. Pero cuando decidiste sencillamente obviar a un sector, es bien difícil que después puedas decir que aquí hubo una casa de todos en ese sentido específico. Y yo creo que se enfrentaron dos comprensiones distintas, alternativas, legítimas ambas, de lo que es una herramienta constitucional. Una comprensión más consensual, que ahí viene el eslogan la casa común, el punto de encuentro, el mínimo común denominador, una que nos una, consenso traslapado, llámale como tú quieras, pero básicamente la idea de que renunciamos a aquellas cuestiones en las cuales no estamos de acuerdo, las dejamos para la política legislativa, para la democracia ordinaria, y dejamos poquitas cosas básicas que son las que nos unen. Versus una comprensión que yo llamaría más bien adversarial, más bien agonista, por ocupar un término más técnico, en el cual tú tienes tus pasiones y tus intereses, yo tengo mis pasiones y mis intereses, no nos saquemos la suerte entre gitanos, ustedes son los privilegios, ustedes son la derecha, ustedes son los que básicamente han secuestrado los beneficios del progreso, así que aquí estamos nosotros para decirles ya no más. Me parece que esa fue la dinámica que se terminó imponiendo y que terminó de alguna manera sacrificando la posibilidad de tener un amplio espectro político haciendo campaña por el apruebo, que es lo que había logrado el apruebo de entrada. El escenario, yo sé que era muy difícil repetir el 80-20 de la entrada, pero tú seguramente recordarás mejor que yo el famoso plebiscito del 89, cuando se preguntó por las reformas que había acordado la dictadura saliente con la naciente y flamante concertación de partidos por la democracia. Benninger, si no me equivoco, fue uno de los artífices de ese... Sí, Patricio Aylwin también. Claro, y esas reformas ganaron con un 80 y tanto % porque estaban todos más o menos de acuerdo de que eso es lo que había que hacer. Perdón, déjame ahí agregar una cosa. Ahí, en esa época, estaban todos de acuerdo, y voy a repetir tus palabras, en que eso había que hacer, y eso se trataba en gran medida de abrir, como decían los viejitos, ahora somos nosotros viejitos, pero los viejitos en una época, abrir el portillo de la puerta para que entrara así de luz. Correcto. No, se abrió No, un claro, portazo. sí. Bueno. Se dijo, mira, cualquier cosa que derive de esto
es mejor, pero hay que abrir Sí. una primera piedra. Bueno, y por eso voy a adelantar un par de pueblos, pero me parece que hoy día, si es que vamos a ingresar a un nuevo proceso constituyente, me parecería mucho más eficiente, desde el punto de vista político, que el plebiscito de salida, de entrada, obviemos el de entrada. Hagamos por hecho de que, si bien es cierto que constitucionalmente el resultado del domingo 4 de septiembre deja vigente la Constitución del 80, en eso no hay duda, lo dice la reforma. La interpretación política es que todavía está vigente el mandato popular del 2020 y por lo tanto debiésemos seguir adelante con el proceso constituyente, porque además recordemos que esa fue una de las promesas que fortaleció el rechazo. Hubo muchos que votaron rechazo diciendo: quiero una nueva, pero no quiero esta. Quiero una que nos una y no una partisana. Quiero una buena y no una mala. Todas esas cosas que se dijeron, por lo tanto, me parece que es importante sacar el pizarrón en el sentido a la derecha. Para terminar con el punto, me parece que si vamos a hacer un nuevo proceso, después veamos el mecanismo, qué forma es parecido o no al anterior, el plebiscito de salida tiene que preguntar: ¿le gusta esta? Llamémosla la versión 2.0, Sí. la 2023. ¿O nos quedamos con la del 80? No apruebo o rechaza esta. ¿Aprueba esta o aprueba la del 80? O sea, una elección binaria donde no sea sí y no, sino cuál de las dos quiere, de tal manera de cerrar exclusa. Si es que la gente realmente vota por la del 80, entonces la del 80 queda de alguna manera saneada, ¿cierto? Si democráticamente le ganó Por a la que supuesto, acabamos de hacer. totalmente de acuerdo. Pero todos los incentivos del mundo político van a ser tratar de construir una alternativa que le gane. ¿Quién va a votar en contra de la del 2023 si es lo suficientemente, y aquí este concepto tan vilipendiado que yo creo que hoy día vuelve a ponerse un poco interesante, algo más minimalista? Los puros fierros. Deja la poesía para otra ocasión, deja la arquitectura institucional, Tú dices, cómo se elige el presidente. Claro, primero llamémoslo así, la base que sujeta el andamiaje, y después, como diría James Madison en su momento, hagamos la constitución que nos permite independizarnos y tener un país, y después vemos las enmiendas. Y después vemos todas las enmiendas Y que para después gobiernos de izquierda y derecha puedan llevar adelante sus programas legislativos, sus programas de gobierno con Ok. el mismo texto. Y me parece que en este caso, un error político, que varios lo advertimos hace harto rato y nos mandaron a la punta del cerro cuando lo dijimos, que quizás estábamos cometiendo el mismo error de la del 80, entendiendo que hay una diferencia ideal entre una y otra en el procedimiento, pero ¿en qué sentido? En que una de las críticas más, creo yo, razonables, más poderosas que hizo la izquierda respecto a la Constitución de Guzmán, era que era una especie de camisa de fuerza que ideológicamente constreñía a la izquierda a gobernar con ideas que no eran propias, o no les permitía desarrollar todo lo que querían desarrollar adelante como programa de gobierno. El mismo presidente Boric visita la convención en sus primeros días de gobierno y dice: no quiero una constitución partisana. Pero la comprensión adversarial que yo creo que se impuso en la dinámica de la convención es partisana en el mejor sentido de la palabra. O sea, Chantal Mouffe, que es una de las teóricas políticas que inspira la visión agonista, dice: hay que recuperar la esencia, la naturaleza partisana de la política. Olvidémonos del consenso racional, el mínimo común. Esa ilusión, vamos a correlación de fuerzas. esa ilusión habermasiana. No, aquí la cosa es tú contra yo, correlación de fuerza. Y como bien dice nuevamente el analista Fernando Atria, se dio una oportunidad para la izquierda de decir: nuestro adversario está tremendamente disminuido, no le vamos a conceder ni siquiera un descuento, le vamos a ganar 5-0. Oye, Cristóbal, todos los cuentos antiguos, particularmente muchos cuentos de las Mil y una Noches, los cuentos clásicos que nos contaban, después de terminar, tenían lo que llamábamos una moraleja. Sí. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Aquí tiene, porque una cosa es entender lo que pasó y otra cosa es, sobre todo en el sentido de la moraleja, es cuidarte en el futuro de no cometer el mismo error. Correcto. Como en algún momento dado lo planteaba, creo que era, no sé si era Confucio, pero que decía, cuando cometes un error y no lo corriges, en realidad estás cometiendo dos errores. Claro. Sí, bueno, ahí yo
tengo una duda, y lo digo de forma muy honesta. Yo no sé si estas cosas pudieron ser de otro modo. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso las críticas que algunos dijimos, de que esto estaba siendo muy partisano, de que había que hacer un esfuerzo por incorporar a sectores de la derecha, quizás no a todos. En un momento, de hecho, yo estoy seguro de que Base y compañía quisieron hacerlo. Integraron a la derecha a la mesa, de hecho. Sí. A riesgo de enojar al convencional Barraza y otros que no querían eso. Sí. Pero finalmente, cuando el convencional Barraza y compañía lograron articular un tercio antes que los otros, comunicaron al Frente Amplio y compañía de que los acuerdos eran o sin la derecha o no habían acuerdos, porque tenían un tercio para poder vetarlo. O sea, la estrategia política que finalmente llevó a un fracaso a la convención es una estrategia del PC. O sea, y esto no tiene nada que ver con anticomunismo, no, esto es una crítica política respecto a una estrategia que resultó fallida. Si hubiese ganado, le estaríamos sacando el sombrero en ese caso, pero falló. Ahora, me pregunto yo, leyendo, era muy ávido lector de los reportes que hacía Patricio Fernández, ¿cierto? Todos los lunes. Sí. Es el único libro que yo realmente estoy esperando leer. Porque me gustaba mucho que el Pato Fernández era un convencionalista, más que un activista de una causa. Quería que a la convención le fuera bien. Entonces él iba tomando la temperatura a lo que iba ocurriendo. Y él, cuando hablaba de este ánimo como increpatorio, de grupos que tenían tantas heridas, digamos, y esta convención que terminó también operando como una especie de diván de Chile, ¿cierto? Acuérdate que pasamos varias semanas al principio, no solamente hablando de los presos de la revuelta, sino en general del problema de los derechos humanos. O sea, yo me acuerdo, yo expuse en varias convenciones sobre régimen de gobierno, sobre Estado laico, y antes o después de mí venía una asociación, un grupo particular a decir: nosotros somos los funcionarios de no sé qué, somos importantes, tenemos que estar. Y había seguramente uno o dos convencionales que llegaron a la convención con la promesa de que ese grupo iba a estar. Y llegamos a un momento en el cual, que es bien interesante, en Chile da la sensación de que si no estás, de que si tu grupo o tu causa no estaba en la Constitución, no era importante. Yo creo que ahora una lección es que tenemos que desfetichizar completamente esto. Segunda lección, hay que bajarse del pony refundacional de creer que todos somos los padres de la patria. O sea, aquí hubo una cierta también intensidad en ese sentido bastante estridente respecto de que aquí venía un grupo realmente a cambiar las reglas. Creo que la adversarialidad también debiese bajar un par de tonos. Elisa Loncón, por ejemplo, cuando es elegida presidenta de la convención, un símbolo potentísimo, porque además estamos hablando de dos de los grupos, aquí interseccionalmente, más oprimidos en Chile, mujer mapuche. Y en una de las primeras entrevistas dice: yo no soy Mandela. Y nadie entendió muy bien a qué quería decir. Quería decir que no me dé la estatura moral de Mandela porque yo no pasé por todo eso, digamos. O yo no estoy de acuerdo con la estrategia de Mandela, que era estar un poco por sobre el bien y el mal, y ser capaz de frustrar a los propios para incorporar a los opresores. El famoso caso de los Springboks, ¿cierto?, del año 95. En cambio, Elisa Loncón llega y el primer programa dice: ahí están los representantes del privilegio. Acuérdate que los Springboks, que es la selección de Sudáfrica de rugby, el 95, que gana Sudáfrica el campeonato mundial, tenía a un jugador en todo el plantel negro, que era Chester Williams. Correcto. El win 3/4 del lado izquierdo. Correcto. Para cuando gana por segunda vez el título, eso son 10 o 12 años después, tenía del roster total, que eran 28 o 29 jugadores, tenía 14. Imagínate. Que eran de raza negra. Lo que te dice que hubo un avance tremendo ahí. Entonces, bueno, yo creo que también esta dimensión tan increpatoria tendría que bajar un par de tonos. Pero la autocrítica que me hago a mi crítica es que yo no sé si es que las condiciones emotivas en las cuales entramos en este proceso pudo ser distinto. Hay gente que me dice: pero obvio que pudo haber sido distinto. Hay gente que dice: mira, con el sistema electoral ad hoc que armamos, era imposible tener un resultado distinto. Hay otros que dicen: pero los pueblos originarios no eran mitad derecha, mitad izquierda. Qué ilusión más grande esa. Finalmente los pueblos originarios se cuadraron como una bancada en el grupo más de izquierda, ¿cierto? O el otro mito, ¿cierto? Siempre se decía que los independientes eran los de derecha. Sí. Lo que no querían decir que eran, ¿cierto? Aquí todos los independientes básicamente engrosaron las filas de los colectivos de izquierda. Estoy pensando como en distintas autocríticas posibles, lecciones que tú dices que podríamos sacar, moraleja. Y otra moraleja, ahora para la derecha, Joaquín García Huidobro acaba de escribir una columna diciendo: ojo con embriagarse
con el triunfo, ¿cierto? Está claro, aquel que diga que ganó la derecha no está leyendo el asunto. Así como el 2020 tampoco ganó la izquierda, o muchos que dijeron, no, hay un 80% de los chilenos que quiere cambiar radicalmente el modelo. No, el apruebo de entrada, ese 80%, yo creo que era la mitad un apruebo sustantivo que quería cambiar el modelo, derribar el neoliberalismo y avanzar hacia una sociedad más solidaria, etcétera. Y otro 40, la otra mitad, yo diría que era un apruebo procedimental, que decía, yo no encuentro que los 30 últimos años de Chile hayan sido tan malos, pero sí me parece súper importante contar con una norma democráticamente legitimada. Son dos apruebos, digamos, que ideológicamente eran distintos, y me da la impresión de que el más procedimental terminó votando rechazo y el que se quedó en el apruebo es el apruebo sustantivo. Ahora, hay una entidad que en todo esto sacó todo tipo de rasmillones y abollones, que es el gobierno. Tanto el gobierno que recibe a la convención, el del presidente Piñera, correcto, como este gobierno, el de Gabriel Boric. Y disociar las cosas como están diciendo, oiga, dedíquense a tratar leyes y cosas contra la seguridad, la inseguridad y qué sé yo, la inflación, y por lo tanto hagan eso, y otro grupo piensa cómo va a hacerse una nueva constitución. Ahí eso puede terminar, pero muy mal también. Sí, bueno, otra hipótesis que no alcanzamos a revisar porque nos metimos en otras cosas es la hipótesis de que esto finalmente fue un referéndum al gobierno. Si no me equivoco, el día de la elección, la última encuesta que hubo antes del plebiscito, antes del referéndum de ahora, el gobierno de Gabriel Boric estaba marcando 38 puntos. Y 38 puntos sacó la prueba. O sea, no digo que causalidad sea correlación, son cosas, Sí. puede ser una coincidencia, pero algo hay ahí, ¿cierto? Y todos estaremos de acuerdo de que en la recta final, el gobierno, cuando se dio cuenta de que era imposible desacoplar ambas curvas, o sea, la evidencia era muy porfiada. Al gobierno le iba bien y parece que repuntaba un poquito la prueba, al gobierno le empezaba a ir mal. La primera semana, corrígeme si me equivoco, pero la primera semana que el rechazo pasa a la prueba en las encuestas es la primera semana de abril. Y que coincide con el fin de esta cortísima luna de miel del gobierno de Gabriel Boric, porque ya empiezan a aparecer los problemas de la Araucanía. Entonces es posible pensar de que la asociación íntima, no solamente entre el gobierno de Gabriel Boric y el apruebo, sino también entre el proyecto político frente amplista y un poco lo que representa esta fuerza generacional también, y con unas ciertas características ideológicas muy críticas de lo que había pasado antes en Chile, haya sido sometido también a un Sí, referéndum. ahí hay a mi modo de ver, una frase muy particular del ministro Giorgio Jackson, cuando él señala abiertamente que muchas de las cosas que están contenidas en el programa de gobierno dependen de que se produzcan algunos cambios en la convención, en la Constitución. Eso, de alguna manera, pudo haber generado una situación muy equívoca en torno a que el futuro de ambas dependían de lo mismo. Sí, y al final la discusión entre si era informar del proceso o promover la opción del apruebo, esta delgada línea, ¿cierto? Al final es secundaria respecto a lo que tú dices. La asociación ya estaba creada. Ahora, gobernar es navegar, pues. O sea, el gobierno no se puede acabar, ¿cierto? Lo que hace un presidente, lo que hace un presidente con visión, ¿cierto?, de Estado, es decir, bueno, ¿y ahora qué? Yo creo que esto no es fatal para el gobierno. De hecho, hay algunos que lo celebran porque obliga a moderar al gobierno, ¿cierto? Hay dos cosas que decían analistas políticos que parecían como muy marginales y otros sentidos comunes bien instalados. Había dos sentidos comunes bien instalados. Uno era que si votaba mucha gente por el voto obligatorio era mejor para el rechazo. Muy poca gente decía que era bueno para la apruebo. Un par de politólogos. Pero en general todos los otros politólogos estaban de acuerdo de que si votaba mucha gente era favorable al rechazo porque amplifica una especie de voto contrario, ¿cierto? La gente ya no vota a favor de algo, sino que contra algo tú lo estás obligando a ir a votar y siempre hay algo del texto que no les parece bien o algo de lo que permeó la campaña con o sin fake news, podemos verlo eso después. Y el segundo otro mito es que hay gente que dice que si ganaba el rechazo se fortalecen los polos. Yo encontraba que era todo lo contrario. O sea, si ganaba el apruebo, era un triunfo de apruebo de dignidad y un triunfo de la estrategia política del PC, y tenía al día siguiente a José Antonio Kast diciendo que todo lo malo que ocurría en Chile era por culpa de la Constitución. En cambio, si ganaba el rechazo, el gobierno estaba obligado a virar un poquito al centro y a descansar un poquito más en el socialismo democrático, ¿cierto? Que es lo que finalmente ocurrió. Carolina Toá entra a Interior, una, digamos, hija política del laguismo,
Ana Libre Arte pasa a SECPRES, hija política del bacheletismo. O sea, me parece que más claro echarle agua. Ahora, y por el otro lado, me parece que le entrega el sartén por el mango no a republicanos, sino a Macaya, a Chaguán, nuevamente a Evópoli, es decir, a aquellos que en la derecha, hasta hace poco, los miraban y les decía, tonto útil, mira la que nos metiste. Nos dijiste que nos metiéramos en esto. No nos olvidemos que los 4 candidatos que compitieron en la primaria a la derecha estaban por la prueba de entrada. Entonces la derecha más dura decía, oye, ¿tú querías conversar con ellos? Mira cómo nos trataron en la convención. Para ellos habría sido fatal el triunfo de la prueba. En cambio ahora creo que si bien la derecha está diciéndole al gobierno, oye, tranquilo, hay mucha gente que se apuró, una profecía autocumplida. Oye, ustedes son los que confiaron en la derecha, ¿ah? Mira cómo les va a ir. Decirle que no a una reunión no es que haya fracasado la negociación, ni mucho menos. La derecha entiende, justamente porque la gente vota contra y no a favor de algo, que si hay una elección o una convención ahora, es probablemente que la baja popularidad de Boric les favorezca, así como la pésima popularidad de Piñera le favoreció a la izquierda el 2021. No todos piensan esto. Sí. Las bases de la derecha probablemente digan, oye, que se acabe esta cuestión luego. Archivemos la estrategia Chadwick cuando empezó el gobierno de Piñera 2. El proyecto de la señora Bachelet se guarda en un cajón. Ese sería el peor error que podría cometer la derecha estratégicamente, ni siquiera por Chile. Bueno, ese es un punto bien interesante porque va a haber que desplegar, valga la redundancia, estrategia en este tipo de situaciones. Tú vas a tener un camino que eventualmente va a generar un grupo que todavía no está claro, todavía hay gente que está diciendo que deben ser solamente expertos o personas pero que... eso no vuela mucho. Pero no vuela, ok. Pero tampoco vuela y ni va a volar gratuitamente. Lo mismo que lo cosas, anterior. claro, que sea una distribución idéntica a la Vamos a tener que pasada. encontrarnos a medio camino. Ahora, ¿qué significa eso? A ver, ¿cómo se describe ese camino intermedio a tu juicio? No lo tengo claro, no le voy a hacer la pega, no tengo claro cuál será el medio camino, pero sí me parece evidente, lo dijo la mamá de Boric en su momento, que me pareció genial, dijo, yo pensé que esto iban a ser los que sabían. Un poco tratando de empatizar con esa sensación de que hubo mucha performática, hubo mucho despliegue catártico, ¿cierto? Genuino, pero no es lo que estábamos esperando, quizás, ¿cierto? Parece que hay más sobriedad, de alguna manera, en el depósito de la expectativa de los chilenos en ese sentido. Pero va a tener que haber una especie de comisión de expertos, me imagino. Yo había pensado en algo como, imagínate, Rosa Debes, si no me equivoco, se llama la nueva rectora de la Universidad de Chile, con Ignacio Sánchez, convocan a un amplio consorcio de expertos que identifica los principales problemas, los nudos del texto que entregó la convención que acaba de terminar y propone vías alternativas para que la nueva convención trabaje sobre eso, por ejemplo. Y que después, durante el proceso, acompañe, por así decirlo, con derecho a voz, pero no a voto. Estoy pensando como en voz alta cuestiones que podrían tratar de conectar con eso. Respecto a los pueblos originarios, me parece que ya, yo creo que no podemos retroceder enteramente. No creo que hay un backlash así racista de no queremos nada, no. Yo creo que ya hay algunos sentidos comunes. Fíjate que el otro día me contaba un convencional de la derecha de que los titulares en materia de plurinacionalidad, pueblos originarios, los titulares eran compartidos. O sea, al final, para tú haberlos tenido adentro, había que descafeinar un poco, había que sacarle la sal, como decía un comercial de hace un tiempo atrás. Pero había una cierta vocación normativa de avanzar en el mismo sentido, en general. Así que yo no creo que los pueblos originarios vayan a desaparecer. Quizás la discusión va a ser de acuerdo al voto efectivamente que sacaron o no los independientes. Va a cambiar la proporción, probablemente. Los independientes tienen que tener listas, digamos, de ellos solos o no. Ahora, el día de mañana se te arma una lista de independientes de derecha. Los con mi plata no, más los no queremos aborto a los 9 meses, más se te juntan 3 de esos grupos y te arman una lista de independientes de derecha que te saca los mismos convencionales que antes sacaron el otro lado. No lo sé, pero todos estaremos claros de que los independientes fueron un problema desde el punto de vista de que hubo dificultad de conducción y dificultad de disciplinamiento, que es lo que hacen los partidos, ¿cierto? Sí, ahora convengamos, Cristóbal, que estamos también pasando un tiempo, una época donde
el bombardeo de información y la manera en que esa información te llega, cómo la procesas, no tiene nada que ver a cómo se hacían de alguna forma las constituciones desde el siglo XX para atrás. Y una de las cosas que no aprendimos, a mi modo de ver, es que esta es una constitución de otro siglo, de otra lógica, donde, por ejemplo, no puede, yo creo, esto es mi opinión, no basta solamente que la redactes y después digas léanla. Sí, no, claramente. Hay que socializarla, hay que explicarla, hay que conversarla, hay que contestar antes las preguntas para más aún en un mundo que está lleno de fake news. Y por eso, entendiendo que ese era el escenario, me parece una ingenuidad la manera como se enfrentó. Y una manera de enfrentar el problema, en este caso, de las fake news o de la comunicación de muchos a muchos, porque esto sabes tú más que yo, ¿cierto? El gran cambio copernicano, dirían algunos, ¿cierto? La otra vez Lagos decía, como el primer cambio fue la invención de la imprenta, porque hasta antes de la imprenta la conversación era 1 a 1. Después de la invención de la imprenta, hasta prácticamente ayer, era de 1 a muchos, ¿cierto? Pocos medios, ¿cierto? Pocos emisores, y el resto le creía a los pocos emisores que habían. Pero hoy día es muchos a muchos. Cualquiera te puede tirar cualquier cosa sobre la mesa y la gente se lo va a creer o no dependiendo de sus preconcepciones ideológicas. Yo voy a creer lo que las confirma y voy a desechar lo que no las confirma. Sí. Voy a creerle a aquellos que son de mi tribu, porque ya tienen mi confianza, y no le voy a creer a aquellos que no son de mi tribu. ¿Tú crees que a alguien realmente le importó saber si el carretonero que pasó por la Alameda atropelló al ciclista? Si alguien quiso saber la verdad, ese concepto de la B con B grande. La gente de la prueba estaba diciendo, gente inteligente, informada, apenas apareció un primer video, esto es inaudito, los de la rechazo son así. Eso tiene un nombre técnico en la comunicación que es percepción selectiva. Sí, y los otros al frente, pero ¿cómo no te das cuenta que le tiraron una piedra? O sea, cada uno, que es lo mismo que pasó en el estallido, o sea, si ya estamos en eso, me pregunto yo, ¿no era estratégicamente más hábil formar una coalición lo suficientemente amplia para minimizar esos riesgos? Porque vamos a convivir con eso. Esa probablemente va a ser la moraleja número 1. Que por eso yo sé que esto es lo menos romántico que hay, pero por eso vuelvo al plebiscito del 89. Porque una coalición amplia que apruebe un texto, y por eso me parece que es inteligente confrontarla a la del 80, en vez de contra nada, porque lo más probable es que nuevamente no nos vuelva a gustar. Totalmente. Y prefiramos nada y esto va a seguir abierto. Y para poder clausurar esto y que el presidente Boric termine su mandato con una nueva constitución, que yo creo que es el objetivo, y termine, por así decirlo, por exorcizar el fantasma de Pinochet, que sus padres de alguna manera lo sacaron del gobierno, pero quedó ahí enquistado en las instituciones, y finalmente se termine con esta nueva generación esa tarea, me parece que hay que cambiar entonces la estrategia constitucional. Y que el gobierno se dedique, última cosa, la gente está súper agobiada, desconstitucionalizar un poco la agenda, y el gobierno hoy día tiene urgencias del día a día de las cuales tiene que hacerse cargo. Yo entiendo que haya necesidad de cerrar rápido el duelo, y a veces uno se ataranta y dice, no, si ya está todo listo, que fue lo que enojó a la derecha, ¿cierto? La derecha dijo, acaban de sacar 38 puntos y me están imponiendo las condiciones. Tranquilidad. Yo creo que eso no está mal, tranquilidad. Con humildad, pero tranquilidad. Pero el gobierno se está apurando en cerrar el duelo luego. Y yo creo que lo que mejor podría hacer el gobierno hoy día es volver a las prioridades, a eso que Lavín llamaba los problemas reales de la gente. Yo sé que no les va a gustar mucho. Íñigo Errejón decía que no todo es asaltar el palacio, a veces también hay que sacar la basura, y este gobierno tiene que también hacer buena gestión. Cristóbal Velorio, muchas gracias por haber estado con nosotros acá. Gracias a ti, Fernando. Bueno, tenemos harto que conversar después de que salga cualquiera sea la nueva modalidad. Así es.